Americanos en Chiapas. Cifras de la CNDH indican que el número de migrantes en Chiapas se elevó a 7.500, entre detenidos, alojados en albergues y en movimiento. Alrededor de 400 migrantes provenientes de Centroamérica que viajaban en caravana de Mapastepec a Pijijiapan, Chiapas, fueron detenidos por elementos de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración, INM. Los hechos ocurrieron este lunes al mediodía en el ejido de Echegaray, donde el INM tiene una caseta de inspección. Un grupo de migrantes se detuvo para descansar y retomar fuerzas cuando las autoridades aprovecharon para detenerlos. Los agentes esperaban con 10 autobuses y 12 camioneras para subirlos y llevarlos a la estación migratoria Siglo XXI ubicado en Tapachula para ser deportados. Esta es la segunda redada que se lleva a cabo en la última semana. El pasado viernes en Mapastepec fueron aseguradas cerca de 200 personas sin documentos. Ayer, hombres, mujeres y niños fueron subidos en contra de su voluntad a los vehículos oficiales. De acuerdo con AP, las mujeres y niños lloraban desconsolados. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, señaló que entrevistó a más de 200 personas que fueron arrestadas en Mapastepec. Sin embargo, las autoridades no han dado a conocer la cifra de las personas detenidas. Mientras el INM cifró en 5.336 a los migrantes que se encuentran en Chiapas, atendidos en albergues o estaciones migratorias. Los datos de la CNDH indican que se elevó a 7.500, entre detenidos, alojados en albergues y en movimiento. Por lo anterior, la comisión recomendó a las autoridades hacer un censo adecuado, en particular de menores de edad y darles la atención debida. De acuerdo con el INM, el último mes se han deportado a 15.000 migrantes. Mientras tanto, otros 15.000 indocumentados han obtenido visas humanitarias que permiten permanecer y trabajar en México. Detienen a cerca de 400 migrantes centroamericanos en Chiapas. Integrantes de Migración y de la Policía Federal detuvieron a migrantes centroamericanos en Chiapas. El viernes pasado aseguraron a otras 200 personas. Personal del Instituto Nacional de Migración, INM, y de la Policía Federal detuvo a más de 400 migrantes centroamericanos durante la tarde de ayer. Distintos hombres, mujeres y niños que viajaban de Mapastepec a Pijijiapan. En el estado de Chiapas, fueron subidos a vehículos oficiales y llevados a autobuses.
durante el último mes. El INM ha deportado a 15.000 migrantes, en tanto que una cifra similar ha obtenido visas humanitarias para trabajar en nuestro país. Los migrantes no iban en un grupo compacto, sino que estaban dispersos, por lo cual la Policía Federal los obligó a descansar. Y cuando se reunieron en grupo, los detuvieron. Algunos hombres alcanzaron a huir. En tanto que mujeres con niños fueron asegurados y subidos a autobuses. Varios centroamericanos se resistieron a la detención, pero fueron sometidos, en algunos casos, por la fuerza. Kevin Escobar, hondureño de 27 años de edad, alcanzó a entrar a una propiedad privada. Donde los agentes de migración no entraron. Dijo que escapó de su país por la violencia de pandillas. Delegados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, observaron los operativos a la distancia y aseguraron que no podían intervenir. Estamos documentando las cosas. Nosotros no podemos decirle a la autoridad la función que tenga que hacer. Pero sí estamos documentando y lo vamos a investigar. Aseguró Jesús Salvador Quintana, director general de la Quinta Visitaduría de la CNDH. Las autoridades migratorias ya habían realizado otro operativo para detener a los migrantes en Mapastepec. El viernes pasado, al menos 200 personas fueron detenidas por personal de migración. Baja migración de mexicanos a Estados Unidos. La migración mexicana hacia Estados Unidos continúa su tendencia hacia la baja iniciada desde 2008. Pero en 2014, por vez primera en la historia, ha sido superada por la proveniente de Centroamérica. El año pasado la patrulla fronteriza arrestó y deportó a 229.178 mexicanos y a 257.473 centroamericanos. De manera inédita, los primeros representaron menos de 47% de las detenciones. Quien desgrana cifras y pasa revista detalles es Manuel Padilla Jr., dirigente de la Border Patrol en Tucson. Y lo hace con conocimiento de causa. El sector que encabeza es el más estratégico de los 20 en que están divididas las fronteras estadounidenses, 9 en el sur, 8 en el norte y 3 costeros. Tucson cuenta con 20% del total de los agentes de la BP desplegados en todo Estados Unidos, 4.052 de un total de 20.863 elementos.
pero además desde 1998 es donde se realizan más arrestos de mexicanos sin documentos. En aquel año hubo más de 300.000 detenciones, en 2014, 68.870. A partir de ese año, San Diego y El Paso comenzaron a perder relevancia como principales puntos de cruce. De la migración proveniente de este lado de la frontera, debido, principalmente, al reforzamiento de la vigilancia policíaca en esos sectores. Lo que llevó a los migrantes a buscar rutas más riesgosas e inhóspitas para ingresar a Estados Unidos. El agente George L. Treviño, originario de Matamoros, Tamaulipas, pero nacionalizado estadounidense, interviene para señalar que hoy el récord de arrestos ocurre en MC Allen. Texas, donde se aprehendió a 256.393 personas en 2014, pero aclara que 75% correspondió a centroamericanos. Ya que ese sector representa la ruta más corta para quienes provienen de esa región del continente. Para dar cuenta del crecimiento de cruces por ese lugar, basta decir que en 2011 ocurrieron ahí 59.243 arrestos, un poco más de 15% del total correspondiente a ese año. En cambio, en 2014, en MC Allen fueron aprehendidos alrededor de 55% de todos los migrantes deportados. Padilla Jr., por su parte, recuerda que la cifra récord de arrestos en general fue en el año 2000 cuando se deportó a 1.676.438 migrantes. $1.636.883 mexicanos y el resto, 39.555, de otras nacionalidades. A partir de ese año, agrega, la cifra de aprehensiones tuvo altibajos y comenzó a descender en 2008. Pero fue en 2011 cuando tocó fondo con 340.252 casos, 286.000 mexicanos y 54.098 de otras nacionalidades. Para después iniciar un ascenso moderado, 486.651 detenciones, el año pasado, pero 53% correspondieron a centroamericanos. Para Treviño, el histórico descenso en el número de aprehensiones se encuentra relacionado con lo que califica como el perfeccionamiento de los recursos tecnológicos y el incremento en el número de los agentes de la BP. Pero sobre todo al endurecimiento de la política migratoria a partir de 2004, cuando se estableció el llamado sistema de consecuencias.
Treviño afirmó que antes de ese año, los migrantes eran detenidos y eran regresados a México voluntariamente. Ahora, cada vez que una persona es detenida, es procesada y fichada. La primera vez que una persona es deportada no puede aplicar por una visa durante 5 años, en un segundo arresto el periodo aumenta a 20. Por reincidencia pueden incluso alcanzar cargos criminales. Antes de 2004, había veces que deteníamos a una misma persona 2 o 3 veces en el mismo turno. Desde la academia, Javier Urbano, coordinador del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, confirma que la baja en la movilidad migratoria mexicana es consecuencia del endurecimiento de los mecanismos de control y contención en la frontera con EU. Pero explica que el incremento de los arrestos a centroamericanos se debe al desplazamiento masivo generado por violencia, pobreza y exclusión, problemas endémicos en esas naciones. Subraya que aunque en México la situación económica y de violencia no sea mucho mejor, el fenómeno que produce este tipo de problemas no corresponde totalmente al de la migración hacia Estados Unidos, sino el de los desplazamientos regionales. Los mexicanos ya no se están yendo a otro país, sino a otros estados. El caso San Quintín lo ejemplifica. Sin embargo, el especialista no pone en duda que a partir de la recuperación de ciertos mercados económicos en Estados Unidos podría haber nuevamente una alza de la demanda de migrantes. La migración mexicana, particularmente la indocumentada, va en mucha sincronía con el nivel de demanda de mano de obra norteamericana. La baja de los flujos migratorios es coyuntural y no estructural. Estructuralmente esta mano de obra sigue siendo una parte importante de la economía de aquel país. Con información de Miguel Bonilla, Clínica de Periodismo.